Die que Garneres, esa pepa que ahora nota, avui vingam a Bistec, en el carrer Joaquín Costa. Kenny es el propietario de la tienda y vamos a hablar en castellano, porque él no sabe valenciano. La primera pregunta que quería hacerte, Kenny, ¿qué diferencia hay entre una boutique de carne y una carnicería tradicional? Bueno, a ver, cuando abrimos acá en el 2022 era un concepto para Valencia, es un concepto bastante nuevo, lo que es una boutique de carnes versus la carnicería tradicional. La boutique es más bien una tienda, como si fuera una boutique de ropa, pero de carnes. O sea, tenés todas las carnes envasadas al vacío, son cortes selectos, que siempre encontrás los mismos, vamos variando un poquito con el tiempo, según la temporada. Pero bueno, aparte de las carnes en sí, tenemos todo lo que sea relacionado al mundo de las carnes. Salsas picantes, salsas para las carnes, sazonadores, sales y mismo también lo que es barbacoas, parrillas y por supuesto vinos que maridan muy bien con la carne. Muy bien. ¿Qué cualidades tiene la carne de bistec en comparación a la carnicería tradicional? Bueno, acá en Bistec tenemos carnes importadas, principalmente de Argentina. O sea, son carnes alimentadas a pasto, mayoritariamente terminadas en grano, pero es lo que encontramos en Bistec es una raza Angus, que tiene un sabor un poco más intenso. Y bueno, por sobre todo, lo donde más se siente la diferencia es que son alimentados a pasto, ¿no? Cuando quieras un producto y no sabes qué comprar, qué producto, también será la atención. No es lo mismo la atención de boutique que la atención de carnicería tradicional. Bueno, exacto. Aquí en este caso está atendido por mí, nada más. Claro. Y trato siempre de acomodar los pedidos. Si bien no hacemos al corte siempre, si hay algo que se pueda acomodar, por supuesto lo. Y aparte hay que decir una cosa, de 5 puntos tiene 4,9, que es una barbaridad. ¿Qué productos ofrece Bistec además de las carnes premium? Mira, te voy mostrando. O sea, sí. La verdad tenemos principalmente, por supuesto, las carnes. Esto es Angus importado de Argentina, todos los cortes principales, como ser lomo alto. Tenemos también medialuna de vacío, asado de tira, que es como un churrasco, básicamente. Entraña, que es un producto muy popular en la tienda, picaña, solomillo y rabillo de cadera o colita de cuadril. También bife de vacío, hay algunos otros cortes que van rotando, pero estos siempre los tenemos. Bueno, por otro lado también tenemos lo que son embutidos criollos, que para ser sinceros me vaciaron la tienda este último fin de semana, que es el fin de semana de Faras. Pero bueno, en general tenemos chorizos, los típicos chorizos criollos argentinos y chorizo bombón y salchichas y también morcillas y bueno, el queso provolone y unas hamburguesas que tenemos con unos panes muy interesantes. Una angusta de cecina. Y cecina, exacto. Tenemos dos tipos de cecinas, una digamos un poco más ahumada digamos, y otra más fina. También lo que ofrecemos una gran variedad es salsas picantes. No es algo que se ve mucho en Valencia, es una buena selección de salsas picantes. Tenemos unas salsas de Tenerife orgánicas muy buenas y después algunos importados de Estados Unidos como la línea de Tabasco o la línea de Crazy Bastard, que es una línea de salsas alemanas. Bueno, y por supuesto chimichurri y otras salsas que vayan bien con las carnes. Otra parte que también ofrecemos es todo tipo de sazonadores, salsas, ingredientes para agregar a las carnes, que son, sazonadores, estos son importados de Sudáfrica y tenemos, sales, diferentes tipos de sales ahumadas, pimienta y bueno, algunos aceite de oliva. Yo la verdad que quise diferenciarme un poco y ofrezco aceites de arbequina y luego tenés algunos alfajores y algunos dulces. Y también tiene, para que lo sepáis, ahí abajo, que no se ve bien, tiene Terresotique, que es una marca francesa, que es buenísima, y aquí también hay Terresotique. Pimientas. Bueno, también en lo que es salsas que no son picantes, también tenemos una buena selección de estas salsas, son francesas, marca Bornibus, que tenés todo tipo de ketchup, mostazas y salsa bernesa, o sea, todas salsas, digamos, del mundo de la carne, especialmente por ahí para poner a las hamburguesas que tenemos, ¿no? Esta marca, hay que reconocer que esta marca es muy, muy buena, es inglesa. Es una marca inglesa, exacto, de un ketchup excelente. Excelente, sí. Recomiendo también esta de mango. Son vinos principalmente argentinos, o sea, nos enfocamos principalmente en eso. Que vendría a ser Malbec y mucho Malbec y algún Cabernet
y bueno, y algunas otras uvas, pero principalmente Malbec. Y ya que estamos aquí, ¿qué diferencias puede dar entre un vino español y un vino argentino? Mira, generalmente los vinos argentinos son vinos más jóvenes. En España se da prioridad mucho al poner el vino en barrica, Sí. y tienen, viste, más tiempo de barrica, y de hecho se separan los reservas Sí. y los gran reserva, etcétera, por el tiempo que estuvieron. Aquí En no. Argentina se prioriza más bien la uva y la altura en que creció, justamente, que son altitudes más altas, y la verdad que se sale un vino, si bien tiene un buen cuerpo, o sea, más cercano a lo que es, por ejemplo, un Ribera, ¿no? Que Sí. son con más cuerpo. Más cuerpo. Bueno, esto se acerca un poco Sí. más, pero sin tener esa barrica tan Esa fuerte. barrica Entonces, tan se fuerte. prioriza más el sabor de la fruta. Muy bien, pues ahora vamos a probar unos vinos que tiene aquí y también vamos a probar la cecina de Whey que tiene aquí Así es. para que la probemos a ver cómo está. A ver qué tal. A ver qué tal, parece. así os gusta. Ya vamos a abrir un vino, que es este, Catena Malbec. Huele bien, ¿eh? Muy buen exponente Después, de lo que es un Malbec. Para argentino. poner una copa de vino como Dios manda, mirad cómo se hace. Se pone vino y se va girando poco a poco y así nunca cae ninguna gota. Salud. Salud. Está muy fino, ¿no? Y entra muy Así bien. Un gran ejemplo de un Sí. Malbec. Sentirás mucha fruta, Sí, no necesariamente dulce. no. Y entra súper suave. Como si fuera un Ribera. Joven. 2023. No, se nota que entra muy suave. Para la gente que no le guste el vino, es una muy buena elección, ¿eh? Este está ¿Qué di? en 21.90. Ya es un vino ya... Un buen precio-beneficio, es excelente vino para recomendar, un Sí. buen vino de regalo. Sí, por supuesto en Sí. España hay muy buenos vinos, Sí, a por muy supuesto. buenos precios. Sí, sí. Y por eso, o sea, acá se decidió traer realmente lo mejor de Argentina. Lo mejor de O sea, no- No Argentina. se puede competir Sí. en el rango bajo, ¿no? Bueno, Paco, una última cosa que Sí. quería que pruebes antes de irte en la tienda, que va muy bien, por supuesto, Sí. con el vino, es esta asesina de Discarlux, que es de vaca. Se siente un saborcito rico a un poquito madurado. ¿Esto es Whey o no es Whey? No. No. Es Angus. No, Tampoco. de vaca. No, Es vaca. Vaca española. Vaca española. No sabría decirte exactamente qué raza. Pues vamos. Pero bueno, es realmente Sí. una asesina de nivel. O sea, De nivel. se siente de la calidad. Como todo lo que hay en la tienda. Sí, pero así como tratarías un buen jamón, Sí. servirlo, viste, Sí. bien atemperado y Sí. bien, y es un... Pues vamos a probarlo a ver cómo está. Tiene un sabor bastante profundo, No. viste, más complejo que el jamón, ¿no? Hay mucho humo. Tiene un buen marmoleado, si verán. Es un producto realmente premium. Muy bueno, Un ¿eh? secreto que de a poco van descubriendo. Y no es tampoco tan fuerte. Bien delicado. Y abre la boca, te la llena mucho, ¿eh? Bueno, y nada, si les gustó lo que vieron, o sea, estamos ubicados en la calle Joaquín Costa 31, que es en la zona de Cánovas. Y pueden también contactarnos por WhatsApp. Siempre estoy yo. Y por último, si no, también en el Instagram, que es @bistecvalencia. Pueden ver todos los productos que ofrecemos y bueno, y también contactarnos directamente. Y lo más importante es la atención que tiene Kenny con vosotros, que os va a atender muy muy bien y os va a aconsejar sobre todo qué coger y no coger. Lo más importante ya no es en una carnicería, es el servicio que te pueda dar. Exactamente, así es. Pues, Bienvenidos. pues nada, no olvides suscribirse al canal y darle like.